Dios bendiga mucho este día. Agradecido de poder estar aquí junto a mi esposa, compartiendo este momento tan especial. Y un poco estaba nervioso, realmente estaba un poco nervioso, pensando muchas cosas. Y no pudimos cantar bien, o sea, no pude cantar bien porque es fácil repartir un poco la carga, pero que Dios nos ayude. Amén. Pero agradecido al Señor realmente por esta hermosa victoria, poder estar aquí. Realmente anhelábamos estar compartiendo junto con ustedes y sé que no es fácil en este tiempo, pero sabemos que Dios está con nosotros y eso es importante. Amén. Gracias a Dios, sé que vamos a ver la mano de Dios en gran manera, pero hay que perseverar y que continuar hacia adelante. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios, el libro de los Salmos. Amén. Veo que a veces dicen, cuando compartimos los salmos, parece que como es lo más fácil, ¿no? Pero gracias a Dios que Dios tiene esta palabra para nosotros en este día. Capítulo 66 del libro de los Salmos. Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana. Dios fortalezca en gran manera y podamos dar lugar a que el Espíritu Santo de Dios ministre en nuestros corazones, como lo ha hecho en mi vida, ¿amén? Como lo hace en cada uno de nosotros. ¿Amén? Capítulo 66 del libro de los Salmos, versículo número 8. Vamos así a compartir la palabra del Señor y dando lectura, si lo hemos hallado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza y pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Entraré en tu casa con holocausto. Te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Amén. Reciban su asiento en este día. Agradezco realmente al Señor porque día a día podemos ver la mano del Señor sobre nuestras vidas, la misericordia, cómo Dios ha ministrado nuestros corazones en todos estos tiempos. Amén. Cada etapa de nuestra vida fue algo maravilloso porque hemos podido comprobar cada día lo grande que Dios, el amor que nos tuvo y cuánto hizo por nosotros, que fue tan importante cuando nosotros no lo conocíamos. En el día de ayer a la tarde había algo que golpeaba mi corazón y ese versículo tan pequeño allí en el libro de Jeremías capítulo 1 verso 5 golpeaba mi corazón. Yo no sabía en qué lugar estaba. Pero mire la importancia del amor de Dios, porque traía a mi corazón, a mi mente, y decía: antes que te formase de ese polvo, yo te santifiqué. Amén. Y te di por profeta a las naciones. Antes de que podamos ser algo, ya Dios tenía marcado un propósito con tu vida y con mi vida. Mirar lo insignificante, lo que no parece que no representa nada, pero para Dios fue lo más grande y lo más maravilloso, de que en su gran amor y en su gran misericordia nos creó a ti y a mí y nos predestinó, dice su palabra, para algo maravilloso que es la salvación y la vida eterna, la cual nosotros debemos valorar y cuidar hasta que Él venga. Y Él viene pronto. Amén. Eso cada uno de nosotros lo sabemos y lo hemos comprendido a través de la Escritura y ansiamos con el que ocurre ese momento, pero mientras tanto que nos ayude el Señor para cumplir la tarea que Él nos ha encomendado de ir y predicar su palabra en este tiempo, más que nunca. Amén. Alabo al Señor por ello. Dice la Escritura: bendecid, pueblos, a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza.
Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, hermano y hermana querida, parece como que una predicación que no tiene sentido, no tiene importancia, pero a través de esas palabras que podemos pronunciar, Dios a la distancia o en algún lugar o en este lugar mismo, hermano y hermana, que Dios está ministrando los corazones, las vidas, porque hay una necesidad profunda de Dios en nosotros, de las cuales, hermano y hermana, que podemos comprobarlo, porque es un tiempo donde, como dice la Escritura, donde el amor de muchos se está enfriando. Lo podemos notar, lo podemos ver. No hace falta ser muy estudioso ni muy científico para reconocer la necesidad de Dios en este tiempo, en cada uno de nosotros, de vivir esa experiencia, de tener ese encuentro con el Señor, de poder comprender realmente que lo que Dios ha hecho tiene una importancia muy grande para nuestras vidas, que nos llevará a su misma presencia, hermanos. Dice la Escritura, el versículo 9, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Hermano y hermana querida, ¿cuánto es el amor que Dios manifestó en nuestras vidas? Que Él dice en su palabra, hermano, que Él nos preservó. Hermano y hermana querida, para que nuestra alma, hermano, sea salva. Desde el momento que Él inició esa obra maravillosa de creación de cada uno de nosotros, ahí vio, hermano, vemos cada uno de nosotros, hermano, cómo Él nos preservó, porque Él dice en su palabra que antes de la fundación del mundo ya nos tenía escogidos para salvación. Se había marcado un propósito Dios para con nuestra vida, lo cual nosotros ni siquiera por nuestra mente podría correr de que hoy estaríamos predicando el Evangelio, estaríamos hablando de Dios, estaríamos anunciando la buena nueva de salvación, estaríamos viendo los milagros de Dios, hermanos, que están siendo realizados por Dios en este tiempo, que no podíamos haber imaginado jamás. Pero dice la Escritura, Él es quien preservó la vida de nuestra alma, porque Él, hermano y hermana, que ya nos escogió, como dice, desde antes de la fundación del mundo, y nos escogió para salvación y no para condenación. Amén. Dice la Escritura, y no permitió que nuestros pies resbalasen. ¿Cuántas veces, en cuántos momentos difíciles de flaqueza o debilidades en nuestra vida, nos encontrábamos, hermanos, como que casi nos deslizamos, nuestros pies resbalaban para hacer lo incorrecto, para estar fuera de la voluntad de Dios, para dar lugar, hermano, a que el enemigo se ría delante de nosotros. Pero cuán maravilloso, porque el amor de Dios es la que nos cobijó, hermano y hermana, que bajo su poder, bajo su amparo. Amén. Y dice así, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Hermano y hermana querida, dice allí el libro de Génesis capítulo 28, no recuerdo bien, pero lo vamos a compartir. Génesis capítulo 28, versículo número 15, dice así, versículo 15, capítulo 28, versículo 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Aleluya. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. De ver, hermano, que el propósito que Dios había preparado para tu vida y para mi vida no es una cosa pequeña, sino algo importante, algo, hermano y hermana querida, que va a cumplir una función, pero es necesario capacitarte, introducirte, purificarte, enseñarte la buena senda, porque ese es el trabajo que Dios está realizando en nuestra vida, porque dice que la Escritura que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Hay un propósito marcado por Dios, hay una tarea, lo cual muchas veces no entendemos cuando nos encontramos en luchas, en pruebas, en dificultades, en aflicciones, en enfermedades. No lo comprendemos. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y parece que en algún momento nos encontramos como que Dios nos abandonó, nos dejó así a que nos arreglemos. Pero no es así.
Porque dice la Escritura, amén, que allí en el libro de Isaías, compartimos Isaías, capítulo 48. Bendito y alabado sea el que vive para siempre. Gloria a Dios. Isaías capítulo 48, versículo número 10. Bendito sea el Señor. He aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Amén. Imagínense, hermano y hermana, que ya como Dios tiene que procesarnos para sacar, porque cuando algo es introducido dentro de un horno, es porque tiene que ser fundido para quitar la escoria y pueda salir realmente lo que tiene valor. Amén. Porque decía el libro de los Salmos que habíamos visto, hermano, que Él nos guardó. Su protección estaba sobre nuestra vida. No lo entendíamos, no comprendíamos por qué las cosas son así de esta manera. Pero a medida que vamos avanzando en los caminos del Señor, nos vamos dando cuenta, como dice su palabra, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces nos damos cuenta que es para nuestra madurez, para nuestra fortaleza, para crecer, para fortalecernos en fe y en confianza, de saber que los tiempos que vienen van a ser muy duros, porque vienen tiempos malos. Pero lo importante es poder sostenerse, como dice la palabra del Señor, como viendo al invisible, hermano, seguir hacia adelante, cumpliendo la función que Dios nos ha determinado para con nuestra vida, porque cuanto más nosotros nos apoyamos en Dios, aún más veremos la victoria. Amén. Lo vamos a ver. Allí en el libro de Jeremías, capítulo número 9. Jeremías, capítulo 9. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga en este día precioso y Dios fortalezca nuestros corazones, nuestras vidas, como Él lo hace. ¿Ven? Capítulo 9, versículo número 7. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque qué más he de hacer por la hija de mi pueblo. Amén. Y usted sabe, hermano y hermana, que cada uno de nosotros sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Para eso necesitamos ser purificados por Dios. Alguien habló sobre la purificación, que fue Isaías cuando dijo: Señor, yo soy un hombre de labios inmundos. Y allí estaba el ángel del Señor, hermano y hermana, que no se atrevía a tocar con sus, agarrar ese carbón, que tuvo que agarrar unas tenazas para agarrar ese carbón encendido, y lo puso en los labios del profeta Isaías. Y le dijo al profeta Isaías: mira que he purificado tus labios, porque no hay excusa delante del Señor. Hay cosas que muchas veces nos cuesta cambiar y hacer como Dios quiere que seamos. Pero lo importante es que mientras estemos así en las manos de Dios y en los caminos del Señor y dentro del propósito de Dios, el que comenzó la buena obra en nosotros, en usted, en mí, la perfeccionará hasta el día de su venida. Por eso es necesario mantenernos firmes. El libro de Efesios dice: y habiendo acabado todo, estar firme. Es necesario. Aleluya. En las luchas, en las pruebas, en las dificultades, en los problemas, en las necesidades, estar firmes, mantenernos firmes. Y sabemos que todas las cosas que pueden ocurrir en nuestra vida es para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para nuestra fortaleza y para aprender a confiar y a depender de Dios. Allí dice la Escritura también de vueltita a la hojita, capítulo 11, Jeremías, versículo 4, dice así: el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, porque para fundir hay que introducir en algo así, amén, para fundir la plata, bendito sea el Señor, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Mientras nosotros permitamos de que Dios pueda hacer su obra en nuestras vidas, mientras también nosotros nos dispongamos a obedecer, porque eso también depende de nosotros, de que nos dispongamos a obedecer a Dios, a doblegarnos delante de su voluntad, a rendirnos delante de Él,
reconociendo de que sin Él nada somos, que nada podemos hacer, bien lo dice su palabra. Pero cuán importante es traer a memoria, porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, el enemigo nos quería hacer creer que somos artistas y que no somos instrumentos. Entonces nosotros agarramos por otro lado. Pero cuán importante es cuando nosotros entendemos que Dios tiene un propósito con nuestra vida, que Él nos escogió de lo más vil, ¿sí o no? Para forjar en nosotros su propósito, su voluntad, una herramienta útil para la gloria del Señor. Una herramienta, hermano, que es forjada en un horno, hermano, tiene que ser templada. Amén. Que tenga el temple necesario, no sea cosa que en la primera prueba el pino se desgaste, se abose. Por eso es necesario, donde Dios nos introduce, cosas que muchas veces no entendemos, por qué sucede, por qué nos pasa esto, por qué hay tanto problema, por qué hay tanta dificultad, por qué la iglesia está pasando esto, por qué la iglesia, los hermanos, pasa que hay hermanos y hermanas que pueden soportar y hay hermanos que no. Bendito el Señor. Pero Dios siempre nos está hablando para que nosotros podamos estar preparados, ¿sí o no? Aquel que tiene ya varios años en los caminos del Señor sabe que, y hoy está aquí, gloria al Señor, pasó por luchas, pruebas, dificultades, aflicciones, momentos de tormenta, de euroclidones, como le decía un hermano apartado hoy por la misericordia del Señor. Poder alabar, a glorificar al Señor, hablar con este hermano que estuvo junto con nosotros y me dice, mira, yo estoy lejos todavía de la iglesia, no congrego nada, pero ¿qué les puedo decir a ellos? Necesitamos a alguien que nos venga a hablar de la palabra. Yo puedo hacerlo, pero no estoy congregando y sé que no es lo correcto, pero hay varios jóvenes que les estoy hablando para que ellos se conozcan al Señor y necesitamos eso. Y entonces yo digo, bueno, me alegró hoy el corazón cuando hablaba con este hermano y digo, Señor, acá estamos para poder servirte como tú lo deseas, porque es necesario. Todas las luchas, las pruebas nos ayudaron para que, para bien o no, lo dice la Escritura, para estar firme, para saber que tener una buena convicción, una certeza, una seguridad. No podemos decir, bueno, no, yo paso lucha o prueba y se aparta o se aleja o flaquea o se debilita y deja de congregarse. No, es necesario afirmarnos aún más todavía, porque no fuimos llamados, hermana querida, para cubrir un asiento, sino para que de esa manera, Señor, aquí estoy, tengo lucha, tengo pruebas, tengo dificultades, tengo enfermedades, pero estoy aquí, Señor, porque soy un necesitado de ti. Amén. Porque todo me ayuda para bien. Y es necesario entender eso. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor, y no hemos leído ese versículo. Pero no temas, porque yo estoy contigo. Bendito sea el Señor. Así el libro de Zacarías. Dios bendiga a cada hermano y hermana, en serio. Doy gracias al Señor por ello. Zacarías capítulo 13. Alabado sea el que vive para siempre. Porque esas cosas son, hermano, importantes en nosotros. Maduramos, crecemos, nos fortalecemos en el Señor, esperamos en Dios, confiamos en Dios, nos apoyamos en Dios, dependemos de Dios. Es tan importante para nosotros, hermano, no poder estar ahí diciendo, soy la ovejita del Señor, ¿me entiendes? Y lamentando, no, llorando, no. Yo medito siempre en los guerreros que tenía. David dice que tenían el rostro como de leones. Y nosotros acá a veces estamos ahí dando lástima, mirando a ver quién tiene es más frágil que el otro, ¿vio? Pero hermano, muestre el rostro del león, muestre el león que hay dentro suyo. Alabado sea el Señor. Zacarías capítulo 13, versículo número 9. Dice así, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Vio cuando uno está ahí? Pero cuando ya fue templado por Dios, cuando ya fue purificado por Dios, cuando ya, hermano y hermana querida, va a ser introducido. Hubo 3 varones ahí que fueron introducidos en el horno de fuego, pero calentado más de lo que tenía que ser.
Pero dice que ni un pelo de su cabeza se había quemado, ni siquiera olor a humo tenía. Gloria a Dios. Qué maravilloso es Dios, hermano. Ese Dios es el que está con nosotros en las luchas, en las pruebas, en las dificultades, que siempre está alentándonos, que siempre está ahí, hermanos, prestos para socorrernos, para levantar nuestros brazos. Amén. Dice la Escritura claramente, dice que como pobres, pero enriqueciendo a muchos, ¿sí o no? Uy, este que está ahí dando lástima, como pobre, pero hay una riqueza dentro de nosotros maravillosa, y no es nuestra, es del Señor, porque todo se lo debemos a Él. Amén. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro. Bendito y alabado sea el Señor, y con esto estoy terminando. Dios es real, hermano. Nosotros debemos apropiarnos de las promesas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Y para qué? Uno dice, bueno, ¿para qué tanto horno? ¿Por qué tengo que estar en tanta lucha? ¿Sabe que en el momento dado nosotros también estábamos, parecía como que metíamos la cabeza abajo del agua y de repente sacábamos la cabeza otra vez de vuelta abajo? Nos pasó montones de veces. Cosas que no, a lo primero no entendíamos, pero luego comenzamos a entenderlo. Yo en determinado momento que estábamos pasando por una lucha muy grande, una prueba muy grande, luego que Dios me hablaba en este lugar, me habló muchísimas veces, me hablaba y yo sabía que era Dios el que estaba hablando en lo profundo de mi corazón. Yo no entendía, sabía y sé, pero quería más seguridad, quería más confirmaciones de parte de Dios. Y fui a una iglesia con la disposición de mi corazón de decir, Señor, hoy quiero que hables a mi vida. Necesitaba la palabra de Dios para, ya hermano y hermana, que tener esa seguridad. Porque uno está seguro, sí, pero a veces necesita aún más confirmaciones para poder estar más seguro todavía. Y cuando llegó a aquel lugar, el que subió parecía una calavera de que este hombre vive en ayuno y oración. Terrible. Y cuando predicó la palabra, compartió la palabra de Dios que decía, procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Entonces yo entendía que todo lo que estaba pasando era necesario. Amén. Y a veces nosotros por ahí no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero todo lo que la etapa cristiana que nosotros llevamos en los años son de madurez, de crecimiento, de fortaleza, de crecer en fe y tener una convicción segura a quién está sirviendo. Así, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, pues lo voy a leer entero porque bueno, el título es tan importante porque allí dice, porque sabe que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Hay una herencia que nosotros tenemos allí en los cielos. Pero para obtener esa herencia debemos cumplir con una función o un requisito. Aquí en la tierra para cobrar una herencia se necesitan requisitos, ¿sí o no? Si no, no hay herencia. Si no cumplen los requisitos no hay herencia. Y mire nosotros, hermanos y hermanas, que la herencia que tenemos en los cielos, bendito sea el Señor. Dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso,
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Ese es el fin. Amén. Y es una batalla que usted y yo tenemos. Amén. Por eso Pablo dijo, he guardado la fe, he peleado la batalla, he guardado la fe. Por tanto me está esperando una corona incorruptible de gloria, así en los cielos, preparada por el Señor. Y esa es la esperanza que tenemos. Pero debemos perseverar, seguir hacia adelante, a pesar de todas las dificultades que podamos tener. Porque es necesaria. Amén. Porque hay muchas cosas que muchas veces no entendemos. Pero no estamos para entender, sino para obedecer. Porque es importante vivir en santidad, con una vida consagrada, apartado, hermano y hermana, que si bien vivimos en este mundo, pero cuán importante es entender que no somos de este mundo. Hay algo maravilloso que nos espera en los cielos, y como tales debemos seguir resplandeciéndose en este mundo que está en tinieblas. Que Dios nos ayude, hermano. Por eso, que Dios nos fortalezca para poder continuar hacia adelante. Es necesario, porque después de todo eso, dice la Escritura, así en el Salmo que habíamos compartido, hermano y hermana querida, que lo vuelvo a leer, amén, porque tiene algo maravilloso escondido para nosotros en este Salmo. Dice el versículo 13, en el versículo 12, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza y pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Amén. Amén. Hermano y hermana querida, el pueblo de Israel cuando tuvo que estar así como esclavo, estaba en un horno, como esclavo, siendo maltratado, como esclavo realmente, una tarea terrible para ellos. Pero Dios los sacó de ese horno para introducirlo a una tierra de abundancia. Amén. Y eso es lo que Dios desea hacer con nosotros. Nos introduce en un horno donde nosotros somos de esa manera probados, hermanos, purificados por Dios, preparados para, hermano y hermana, para algo muy grande de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Hay un tiempo de bendición, pero precioso, que se viene para su iglesia. Pero es necesario nosotros, hermano y hermana, entender que cada día que pasa, nos vamos acercando aún más a la victoria. Hay una tarea que debemos cumplir. No tengamos temor, porque es necesario cumplir esa tarea, que es ir y predicar este evangelio a toda criatura. Mientras nosotros nos quedemos, yo ya estoy salvo, ya conozco la palabra, me quedo ahí y no hago nada, eso es lo que está incorrecto delante de la presencia del Señor. Cada uno de nosotros fuimos llamados, como dijo su palabra, ir y predicar este evangelio a toda criatura. Y es necesario, como iglesia, cumplir esa función que es importante. Amén. Dios está haciendo un llamado a nuestras vidas. Hay mucha necesidad. En estos días escuchábamos un testimonio de una persona que se iba a trabajar y la esposa fue a despedirlo al esposo porque se iba a trabajar junto a sus dos niños. Y hermano y hermana querida, y dice que cuando él se fue, la señora estuvo hablando con el vecino y no le contó el problema que tenía, el problema que estaba atravesando. Pero en la tarde, cuando vino el esposo, escuchó gritos, escuchó que vinieron los bomberos, que vinieron los médicos y qué sé yo. Y se encontró con esa mujer que se había ahorcado y sus dos niños colgados de sus pies. Hoy Dios está haciendo un llamado. Hay mucha necesidad en todo lugar. Hay cuántas almas que se están perdiendo, hermano. Y nosotros tenemos una responsabilidad. Dios nos va a pedir cuenta de todo ello. Amén. Estamos cómodos, sí que estamos cómodos. Pero cuán importante es saber entender que Dios tiene un llamado a su iglesia, a su pueblo, a nosotros. Amén. Porque si nosotros no vamos, ¿quién les va a hablar del Señor? Amén. Cuando este hermano me decía, hay un montón de jóvenes, y me digo, y mi señora justamente estaba hablando porque tengo todos mis cuñados, cuñadas, sobrinos, montones que están interesados en las cosas de Dios. Mi cuñado, que hace poquito, tuvo un problema de un infarto, Javier,
y están necesitados de Dios. Y bueno, estamos ahí trabajando, aunque no estamos, ustedes muchos no nos ven por acá, pero ellos se reúnen todos los domingos, ahí estamos nosotros, pescando. Tratando a ver si, tirando el anzuelito, a ver si pica algo, ¿me entiendes? Pero hermanos, no estamos quietos, estamos, gracias a la misericordia de Dios, tratando de poner la mano en el arado y continuar hacia adelante. Hay muchas familias, tenemos muchas familias muy grandes y necesitan que se les hable del Señor. Y justamente este hermano que me viene a hablar así de esta manera y que me dice todo, y bueno, no sé cómo vamos a hacer, pero algo vamos a hacer. Así que Dios nos ayude. ¿Amén? Que Dios le bendiga mucho y pido oración. Amén. Por la vía de este hermano, se llama Claudio López, amén, que estuvo congregado en la iglesia central. Que Dios le bendiga, fortalezca. Así que vamos a tener por ahí una amistad muy grande hace muchos años con ellos cuando estábamos lejos del Señor. Y así que dije, bueno, yo estoy dispuesto para lo que sea. Así que vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer. Siempre manteniendo, como dijo él, no estoy haciendo ninguna cosa incorrecta, solamente que no me puedo congregar, no tengo donde congregarme y todavía no estoy afirmado en nada de eso, pero bueno, Dios sabrá, porque es un hermano que tiene algo maravilloso que Dios le ha dado una capacidad hermosa del Señor, pero es el tiempo donde necesita de que nosotros extendamos la mano y ellos se levanten para que de esa manera también puedan cumplir la tarea con la cual Dios los llamó. Hoy le decía así de esa manera: Dios te llamó con un propósito y es necesario que te levantes, como dice su palabra, despierta a los valientes y es necesario despertarlos. Amén. Que Dios les bendiga.